Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar de un tema que pues es conocido a nivel internacional, sobre todo desde hace unos años hacia acá. Me refiero al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y digo desde hace unos años hacia acá porque esto no siempre se ha celebrado. Para poder hablar de este tema, veamos primeramente cuándo surge esto del Día Internacional de la Mujer, a raíz de que voy a platicar, pensando a través de la imaginación, la historia de una mujer, pero desde su origen etimológico de algunos conceptos que utilizamos para las mujeres. Bueno, empecemos entonces con lo primero. 1908, más de 15,000 mujeres salen en las calles de Nueva York a protestar por sus derechos laborales. En aquel entonces, las mujeres tenían, todavía hay casos así, aunque mucho menos, pero estaban en desigualdad de condiciones laborales. Digo laborales porque me voy a abocar en particular a esta situación de las mujeres que salieron a marchar. Sabemos que había otras desigualdades, pero en este momento ellas luchaban por sus derechos laborales. 1908. 2 años después, en 1910, en Copenhague, en Dinamarca, pues se lleva a cabo la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, subrayo, que pedían, entre otras cosas obviamente, que hubiera un día particular para celebrar, conmemorar, pero ojo, a las mujeres trabajadoras, No se acepta. Pasan muchos años y es hasta 1977 que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoce precisamente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero fíjate que aquí hay un cambio. Lo que peleaban las mujeres en 1908 y luego en 1910, tanto en Nueva York como en Copenhague, en Dinamarca, era que se reconociera a la mujer trabajadora. Posteriormente, el Día Internacional de la Mujer ya no se queda solamente con la mujer trabajadora. Es el Día Internacional de la Mujer, porque al final de cuentas no es solamente aquella que está en una fábrica o en el campo, en las minas o en el mar, como los pescadores, no lo sé, o en alguna empresa o oficio, profesionistas, lo que tú quieras. No, es todas las mujeres. Ese es el origen. Te decía hace un momento que vamos a contar la historia para que nos sea un poco más claro y además para conocer al respecto del significado de los términos que referimos cuando hablamos de las mujeres. Te voy a contar la historia de las mujeres como en 4 etapas. Cuando una mujer nace, pues es pequeñita. Es igual que un hombre, está chiquita. ¿Cómo le llamamos a una mujer cuando es pequeña? Infante. Fíjate que esta palabra infante pues viene del latín, aunque pasó al francés, llegó al español por vía del francés, pero originalmente es latín y lo que significa es es no, fun es hablar, es decir, infante es aquella persona que todavía no habla. Estamos hablando de un ser humano de 1 año, 2 años, cuando apenas empieza a balbucear algunas palabritas. O sea, es un infante, está chiquita. Posteriormente crece. ¿Y cómo le llamamos? Pues le decimos niña. Es una niña. Bueno, entonces estamos hablando de que a lo mejor ya tiene 3, 4, 5, 6, 10, 8. Es decir, 8, 10, 12. Es una niña. Esta palabra niña, igual que niño, ojo, en ambos casos es exactamente igual, viene del latín ninus. ¿Y qué significa ninus? Ninus es una palabra onomatopéyica, que significa precisamente niño pequeño, o niña, en este caso, niña pequeña. ¿Qué es eso de palabra onomatopéyica? ¿O cuáles son las onomatopeyas? Son las palabras que utilizamos a modo de sonido para sustituir, ¿no?, el nombre de un animal o hablar de un animal a través del sonido que hace, por ejemplo, o en el caso de nosotros, de los seres humanos. Voy a ponerte un ejemplo de una onomatopeya. Cuando decimos kikiriki, es una onomatopeya que con ello queremos referir
el canto o cómo hace el ruido un gallo, o guau, guau. Es una onomatopeya del ladrido del perro. Bueno, pues cuando decimos niño, niña, en este caso, viene de ninus. Ninus es una onomatopeya en latín para referirse a una persona pequeñita. Es un niño ya no tan chiquito como un infante, pero ya creció esta niña, pero sigue siendo pequeña. ¿De qué otra manera le llamamos a la niña cuando está chiquita? Nena. Te habrás fijado que cuando uno llega y dice, ¿dónde está la nena? Y cuando nena decimos es una también chiquita. Pues la palabra nena es exactamente igual que niña. Y las dos palabras provienen de ninus. De hecho, nena, ninus, es una onomatopeya. Estamos diciendo que esta persona chiquita, ¿no? Nos referimos a ella a través de cómo dice ni, na. Cuando están chiquitos que empiezan a hablar, claro, nosotros deberíamos hablar acá en español o castellano, es correcto de ambas maneras. En latín, pues estarían balbuceando, diciendo sus primeras palabras en latín. Entonces es niña, nena, antes infante. Bueno, esa es la primera etapa de vida, digamos, de una mujer, está chiquita. Pasa el tiempo, entonces se convierte ya, pues lo que nosotros en español ya diríamos, pues un adolescente. Bueno, primero es la pubertad, la adolescencia, es una joven. Si es una joven, ¿cómo sería entonces en este caso, en la época de los romanos, luego la Edad Media, en latín? ¿Cómo sería? Bueno, pues viene de iuvenis, con V. ¿Qué significa la palabra iuvenis? Significa de corta edad, pero hay una diferencia. Es de corta edad o de poca edad, pero no de la poca edad que tiene cuando es niña o es una nena, y mucho menos cuando es una infante. Entonces, es una iuvenis, joven. Ahora bien, esta joven, pues fíjate que regularmente, igual sucede en nuestra época, pues es soltera. Entonces, fíjese, usted está casada y dice, no, yo estoy soltera. Bueno, entonces hablamos de una mujer que no se ha casado. Y entonces le decimos que es soltera. Esta palabra viene también del latín. Fíjate, todas estas palabras son de origen latino. Y significa, mujer que está libre de compromiso matrimonial. En latín se dice solterius o salterius. Puede ser salterius. ¿Y qué es esta palabra de salterius? Sola. Una persona en aquella época, vamos a pensar en latín, salterius sería una persona sola. ¿Te has fijado que incluso cuando vemos alguna película o leemos alguna novela y por ahí escuchamos o leemos la palabra salteadores en el camino? Es que son salteadores. Cuando están en el campo, que va la carreta o va el carro, lo que sea, y ¡zas!, llegan los salteadores. Bueno, salteadores viene de dos significados. Por un lado, de que son solos, salterium, andan solos, escondiéndose para poder, ¿no?, atacar a la presa. Por otro lado, de que saltan, es la misma palabra. Lo que pasa es que salt viene de saltar, ¿no? Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero ahorita, regresando a la historia de una mujer, entonces, primero ya dijimos, iuvenis es joven, bueno, pero es soltera, salterius, pero es salterius, está sola. ¿Te has fijado que también cuando están en esta etapa, solemos decirle, igual en aquella época, aunque no se decía exactamente igual así, pero bueno, la palabra que nosotros usamos es que le decimos, es una señorita. Pásele, señorita, si has oído, ¿no? Ya llegó la señorita. ¿De dónde viene esta palabra señorita? Fíjate que si le quitas ita, ¿qué dice? Claro, señor, es señor. Bueno, pues la palabra señorita es el diminutivo de señora. Señora es la expresión en femenino de señor. ¿Y qué significan tanto señor como señora? O señorita, nada más que en diminutivo, en chiquita. ¿Qué significa? Bueno, pues viene del latín senior, con N de nariz. Senior. ¿Y qué es senior? Lo que nosotros llamaríamos de edad
avanzada, pero no viejo, no persona de mucha edad, no, una persona simplemente de más años, ¿no? De edad mayor edad que la que tendría, por ejemplo, una niña. Por eso es una señora. Pero si digo señorita, pues sí, tiene más edad, pero lo digo en diminutivo porque todavía no es una señora de mucha edad. Estamos hablando de una señorita, ya no es una niña, es como lo que nosotros llamaríamos un intermedio. No es una niña, pero no es tampoco una señora o una mujer, como te has fijado que luego dicen una mujer hecha y derecha. ¿Sí has oído ese tipo de expresiones? No, ni es esta mujer hecha y derecha, una señora, pero tampoco es una niña. Está intermedio, es una joven, juvenis, pero también es alterium. Está sola, pero también es señorita. Tiene más edad, pero todavía está en chiquito, todavía es pocos años. Fíjate que esta palabra, aunque ese es su significado etimológico, resulta que para nosotros, en nuestra cultura, y no me refiero solamente en nuestro país, sino en otros más, lo que es el mundo occidental, lo hemos asociado sobre todo con la virginidad. Entonces decimos que una persona, vamos a pensar que ya tiene 60, 70, 80 años, 90 y nunca se casó, nunca tuvo relaciones sexuales. Y entonces la gente le dice, pues es que señorita, pues etimológicamente es una contrariedad. ¿Por qué? No puede ser señorita. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene mucha edad. Es una señora, aunque no haya tenido relaciones sexuales. Al menos, repito, desde la etimología. Para nosotros no. Para nosotros es una señorita porque la relación entre virginidad y señorita es estrecha y comprendemos uno y otro término a partir de su unión. Pero originalmente eso no tendría sentido. Señorita es simplemente la que es joven, la que es juvenis. Después es señora. Es que nunca se casó. Es señora. Bueno, etimológicamente, recuerda siempre, estamos hablando, y además con mucho respeto, desde la lingüística, desde la etimología en este caso. Bueno, entonces ya tenemos la primera etapa. ¿Cuál es? La infancia, la niñez, luego la juventud, pero siguen pasando los años. Y entonces esta joven que era, ¿cómo habíamos dicho o cuál era su estatus, su posición? Soltera, que estaba sola. Y fíjate que entonces ahora, después pasan los años y ahora se casa, contrae matrimonio. Muy bien, pues entonces está, ¿cómo decimos? Casada. ¿Has oído una frase muy común en nuestro país que dicen, el casado casa quiere, o los casados casa quieren? ¿Sí has oído eso? El que se casa, casa quiere. Pues esta frase, que es muy común en nuestro país, en otras partes también en Latinoamérica, pues es totalmente válida, cierta, porque la palabra casada significa, o viene primero el de latín casa, así como se escucha, casa, con C y con S después, casa. ¿Y qué significa casa en latín? Pues lo que nosotros llamaríamos igual, una casa, que puede ser una choza, una vivienda, digamos. Esta casa o una mujer casada representa que aquella mujer que ya no es soltera ya vive en una casa aparte, separada, ha formado una nueva familia. ¿Por qué? Porque regularmente, bueno, pues en la casa está el padre, la madre y los hijos. Pero cuando la hija crece y se va a otra casa, está casada, es decir, ha formado una nueva familia, está en otra casa. Ahora, seguimos con la etimología. Si está casada, ¿qué cosa es? Una dama. Y tú dirás, ¿cómo que es una dama? Pues si por nosotros entendemos que dama es una persona que tiene ciertas formas de ser, muy educadas, muy elegantes. Algunos piensan que comportándose de una u otra manera suben de estatus, de alcurnia, ¿no? Porque son unas damas. Incluso yo he escuchado que dicen, es que yo exijo que me traten como una dama. A ver, vamos a pensar desde la etimología, repito. ¿Eso será una dama? No. ¿Por qué? Porque la palabra dama te lo está diciendo la palabra. Claro, al español, bueno, o castellano, que es correcto de ambas maneras, llegó a través del francés, dame, pero dama originalmente su raíz no es el francés,
es latín otra vez. En latín, ¿cómo se dice dama? Pues es domina, domina. ¿Y qué significa esta palabra domina? Fíjate, domina está en femenino. Si lo digo en masculino, diría dominum. Dominum, dominem. ¿Qué es dominum, dominem? El señor, el propietario, el que manda. ¿Y cómo se dice en femenino? Domina, la señora, la propietaria, Y fíjate qué palabra te voy a decir que se decía en aquella época y hoy lo decimos también, aunque a veces perdemos el sentido de lo que estamos diciendo. Es ama de casa. A ver, reflexionemos la palabra. Ama. Es una ama. ¿Y el hombre qué es? Amo, si digo en masculino. A ver, ¿a qué te suena amo, ama? A esclavos. Claro. ¿Quiénes eran los amos en una casa en la época de los romanos? Vamos a pensar. Los que tenían dinero, los que tenían poder y podían ir al mercado de esclavos y comprarse 1, 2, 3 o 4 o 5 esclavos. Por eso eran dominus, dominem, domina. Ella era la ama de la casa y él era el amo. ¿Y cómo se referían a ellos sus esclavos? Amo, ama. ¿Cómo era? Dominem, dominus. En el caso del hombre es dominus y ella era domina. Entonces, cuando una mujer se casa, es dama. ¿Por qué es dama? Porque es la ama, repito, aunque ya no tenemos hoy esclavos, seguimos utilizando este término, es la ama. Quita ama, ¿cómo lo podríamos traducir? La dueña. Todavía incluso decimos, es la señora de su casa. ¿Has oído esta expresión? ¿Qué significa la palabra señora? Señora es lo mismo que domina. Señora significa dueña, dueña. Por eso, hago un paréntesis, cuando los que somos católicos y vamos a misa, decimos en la iglesia, en un momento de la misa, decimos, Señor mío y Dios mío. ¿Qué estás diciendo? Bueno, lo estás diciendo en español, Señor mío, estás diciendo dueño mío, dueño mío. Es lo que estás diciendo. En griego se decía despotés. De ahí viene la palabra déspota. Y tú dirás, pero ¿cómo déspota? Sí, muy feo, muy fuerte. Bueno, porque para nosotros déspota, despotés en griego, pues es una persona con una forma, digamos, de ser muy grosera, muy pedante, pero originalmente no tiene ese significado. Un déspota era una persona que era un señor, un propietario, tenía tierras, animales, ovejas, caballos, esclavos. Entonces, regresando a la historia que te estoy contando, de esta mujer, que no le vamos a poner nombre, el que tú quieras, bueno, pues esta mujer ahora es una dama. Para cerrar este punto de la dama, te voy a poner un ejemplo. Si una mujer, pensando ahora como la idea que tenemos hoy de las damas, si una mujer es, digamos, de una conducta más tosca, más ruda, ¿deja de ser mujer? No. ¿Está casada? Vamos a pensar, sí. ¿Deja de ser una dama? Por el hecho de ser más ruda, más tosca, más violenta. Digo, violenta no de que golpea a otras personas, pero sí en su manera a lo mejor de hablar, de pedir las cosas, de manotear, de caminar, lo que tú quieras. ¿Deja de tener el derecho de ser tratada como una dama? No, sigue siendo una mujer y merece el mismo respeto que aquella que se comporta muy delicadamente, con palabras suaves, con mucha educación, por favor, por aquí, por allá. Ambas requieren el mismo respeto. ¿Por qué? Porque ambas son damas. Bueno, hoy se le llama dama, digamos, a cualquier mujer, en ese sentido o del ideal que se tiene de que tiene que ser más educada, más así. Pero si nos vamos a la etimología, repito, una dama era una mujer simplemente que era la dueña de su casa. Domina. Dama viene de domina. Entonces estamos en esta segunda etapa. ¿Cuál fue la primera? Dijimos, entonces ya está casada, tiene su casa, por lo tanto es una dama. Bueno, ¿y qué pasa? Pues está viviendo con su esposo, y entonces ¿qué sucede? Que es madre. Entonces a la mujer ahora le vamos también a llamar, ahora es madre. La palabra madre viene también del latín mater, mater. Esta palabra mater
va a evolucionar en el alemán, el neerlandés, el inglés, etcétera, modern, etcétera. Pero nosotros en español decimos madre, madre. Y esta palabra de madre resulta que es la mujer que ha dado a luz. Ahora, fíjate que la madre, ¿qué cosa es? Una fémina. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Qué fémina? ¿No es todo cualquier mujer? No. La palabra fémina viene del protoitálico de he. De he. ¿Y qué significa D-E-H-I? De he. ¿Qué significa de he? Significa mujer que amamanta, mujer que alimenta. Una fémina, etimológicamente hablando, no puede ser una niña. Una fémina no puede ser una persona de 8 años. ¿Por qué? Una mujer, claro. Porque no alimenta, no amamanta. Fémina es aquella mujer que amamanta. Fíjate ahora que de la palabra fémina viene una palabra que hemos construido que es femenina. Y cuando hablamos de la femenina o lo femenino, hoy queremos referir a aquella forma delicada o de arreglo personal o de la silueta, pero eso no tiene que ver con fémina, porque fémina significa, repito, la mujer que amamanta. Ahora bien, pasamos a la última etapa. Y la última etapa es, bueno, ya es grande. Y entonces ahora es abuelita. Abuelita viene, al final de cuentas, de avia. Avia. ¿Y qué significa avia? Fíjate, abuelita, ¿no? ¿Y qué es abuelita? Ahí es algo muy curioso, porque de abuelita en femenino pasó a la palabra abuelito. Originalmente no existía la palabra abuelito, nada más era abuelita. Para cerrar, te voy a decir tres palabras que las dos primeras causan como hasta cierto punto en escozor. Primero, la palabra mujer viene del latín mulier moleris. Mulier moleris. ¿Qué significa? Aguado, suave. Y entonces, desde una perspectiva de género se critica y dice, pero ¿por qué a las mujeres nos ponen así? No es en un sentido grosero. Ojo, es en un sentido, subrayo, de delicadeza. La mujer es más suave, más delicada. No tiene los músculos que tiene el hombre, la fuerza, la tosquedad que tiene el hombre, regularmente, claro está. Pero fíjate que a esta palabra hay otra que es varona. ¿Has oído varona? Incluso en la Biblia los creó varón y varona, dicen unas partes del Génesis. Bueno, pues varona también es latín. Viene del latín varo, con V, varo. ¿Qué es varo? Varo significa fortaleza. Fíjate, decisión, acción. Pero para ello primero es fortaleza. ¿Qué estamos diciendo cuando una mujer es varona? Que es fuerte, que tiene decisión, acción. Entonces, aunque sea mulier moleris, delicada, suave, aguada, no en el sentido peyorativo, sino delicada de su piel, estamos diciendo que es fuerte. Y efectivamente, una mujer es fuerte. Pero no por eso deja de ser suave o delicada o tener menos fuerza física que un varón. Regularmente, repito, no siempre se dan estos casos. Entonces, tenemos mujer y varona. Y por último, la palabra hembra. Fíjate que hembra, nosotros lo ponemos con H, hembra, y tiene 3 orígenes. La primera es del árabe, hembra o hembra. Y la palabra hembra significa mujer. Pero mujer, estoy hablando de alguien que puede ser cualquier edad, hembra. En cambio, cuando me voy al latín, es fémina. Hembra en árabe, en latín es fémina, que es la mujer, ya dijimos, que es la que ya puede amamantar, fémina. ¿Cómo lo diríamos en griego? En griego es gine, ginai, gineika o gine. ¿Y qué significa gine? Mujer. Por eso la mujer, ¿cómo se llama el médico, el especialista con el que va? Fíjate, ginecólogo. Gine es mujer. Entonces, el que estudia la mujer. Por eso es ginecólogo. Entonces, de ahí viene la palabra hembra. Ahora bien, espero que esto haya sido de tu interés. Hemos hecho un recorrido de una mujer a través de sus términos etimológicamente. Te fijaste, casi todos son en latín.
Y bueno, pues te espero en un siguiente programa para seguir platicando de cuestiones de cultura y de reflexión. Aquí, en La Palabra en Punto. Hasta entonces.